Segundo libro de Crónicas, 34, 8 al 21. Si no lo encontrás, te digo dónde está, en la Biblia. Hoy no hay mérito, ¿no? Con la Biblia electrónica lo encontrás en nuestros tiempos, con la Biblia física. Uno decía, bueno, vamos a ver el profeta Abdías, y por ahí alguno lo encontraba cuando el pastor había terminado de predicar ya. Otros eran más vivos, iban al Evangelio según San Índice, ¿no? Entonces ahí encontraban el texto. Y otros, bueno, sabemos Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, y llegamos a Abdías y lo encontramos. Pero Crónicas es más fácil de encontrar, que nos dice lo siguiente. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que se reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, y de toda Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores. Cargadores eran los estibadores, no los cargadores de teléfono, ¿no? A veces algunos no, los más jóvenes. Y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Amén. En esta historia hay un montón de nombres, no tenés que acordártelos todos porque si no, no entras al cielo, ¿no? Bueno, no tiene que ser así. Pero está hablando del rey Josías. El rey Josías sube al reino después de 57 años de impiedad. El último rey bueno que había en aquel tiempo era Ezequías. Ezequías era un hombre que amaba al Señor. Él era contemporáneo de Isaías. En cierto momento los asirios destruyen Israel, el reino del norte, y se dirigen al reino del sur, Judá, Jerusalén, para sitiarlo. Y ahí es cuando empiezan a hablar en el propio idioma de los hebreos, diciendo, los vamos a destruir, más vale ríndanse. Y Ezequías, que recibe esas cartas, en lugar de hacer caso a las voces ajenas y extranjeras, él busca la voz de Dios y se va al templo y echa las cartas delante del Señor orando, y Dios lo envía a Isaías diciendo, no te preocupes, Ezequías, porque el Señor va a traer victoria. Y así fue. De pronto los asirios
quedaron exterminados, todos los que estaban sitiando la ciudad se fueron y no volvieron a molestarlos nunca más, y los asirios después cayeron bajo los caldeos. Así que Ezequías estaba feliz, estaba gozoso, pero el gozo le duró un poco de tiempo, porque le dijo a Isaías: prepárate, prepara tu casa porque vas a morir pronto. Ezequías se puso re mal y dijo: no, ¿por qué? Y lloró, hizo lamento y cuantas cosas más. Así que el Señor le dijo: te voy a conceder 15 años más de vida. Así que preparó un medicamento casero, vivió esos 15 años más de vida, estuvo muy gozoso, el Señor le dio una señal de que así iba a ser, pero la alegría fue tan grande y la fiesta fue tan grande que corrió a oídos de los caldeos, los que habían derrotado a los asirios. Y los caldeos dijeron: vamos a participar de esta alegría, y se fueron a visitarlo a Ezequías. Y cuando lo visitan, Ezequías eufórico, porque vos viste, cuando uno sale de un momento difícil, después se pone demasiado eufórico y a veces muerde la banquina, ¿no? En el Mundial, justo yo estaba en Mar del Plata cuando fue la final y tuve que salir, estaba parando en un hotel y tuve que salir a cenar porque en el hotel no había más lugar y justo iba en contra de la comparsa, pero todos estaban tambaleándose que no sabía por dónde pasar, todos borrachos, ¿no? Porque la gente se desborda cuando cae en euforia después de mucha angustia. El tema es que estaba tan eufórico que les muestra todos los tesoros reales. Isaías, el profeta, estaba ahí mirando en un rincón y ve a esa gente con vestimentas extrañas y le dice: Ezequías, ¿de dónde son estos? ¿De dónde vienen? Y de acá, de los caldeos, vinieron a gozarse por los 15 años más de vida que Dios me está dando. Ah, ¿y qué les mostraste? Todo. ¿Hubo algo que no les mostraras? Nada. Así va a ser. Va a llegar el momento en que estos mismos que vieron tus tesoros serán los que se van a llevar todos estos tesoros y tus descendientes van a terminar siendo esclavos de los caldeos, le dijo Isaías. ¿Y sabes qué dijo Ezequías? En vez de decir: uy, qué macana, vamos a arrepentirnos ya. Bueno, por lo menos que tenga paz en mis días. Como diciendo: bueno, después de mí el diluvio, pero por lo menos yo quiero pasarla bien. ¿Qué se puede esperar de un tipo de una cabeza tan egoísta? Porque si Dios te pone en una posición, no te pone en una posición para beneficiarte, sino para que vos hagas bien a otros. Acordate, donde Dios te puso, no te puso pensando en vos, no te la creas, te lo puso pensando en el otro. Y Ezequías actuó egoístamente, no se dio cuenta de esto. ¿Y qué se puede esperar de un hombre egoísta? Hijos egoístas. Manasés fue descendiente del hijo de Ezequías, hizo lo malo, absolutamente malo, al punto que la tradición dice que Manasés mató aserrado a Isaías, el profeta que su padre tenía como un consejero. Cuando Hebreos dice que muchos por la fe fueron aserrados, la tradición judía decía: Isaías estuvo dentro de los aserrados. Manasés, 55 años de impiedad, sembró ídolos por todas partes. Y después de 55 años de impiedad, Manasés muere y lo sucede su hijo Amón. Y Amón gobernó solo 2 años, pero siguió cometiendo impiedad, siguió haciendo barbaridades. Y después de esos 57 años de impiedad, aparece el buen rey Josías, que hizo lo bueno, nos dice la Biblia, ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir esto, que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová? Y que cuando estaba en la presencia de Dios se portaba bien y cuando salía de la presencia de Dios se portaba mal. Bueno, así hay varios que hacen lo bueno, ¿no? Acá en el templo, qué buenos que son, aleluya, gloria a Dios. Y cuando van por la calle con: ¿a dónde vas, animal? Morite. Y en la casa, peor todavía, ¿no? Ah, yo ante los ojos del Señor hago lo bueno. Fuera, como si el Señor estuviera solo acá, ¿no? Menos mal que tenemos un Dios omnipresente. ¿Qué quiere decir que hizo lo bueno ante los ojos del Señor? Que era bueno ante la opinión de Dios. Porque todos podemos ser muy buenos a los ojos de los hombres. Podemos ser bárbaros. Oh, qué bueno que fulano de tal. Es más bueno que el aciatado. Él no mata ni siquiera una mosca verde. No, qué bárbaro. No.
que es excelente, sí, el tipo es bueno, por donde lo veas es bueno, pero no está viviendo como Dios quiere, no está cumpliendo con la voluntad de Dios, entonces para los ojos de Dios es malo. Ser bueno ante los ojos de los hombres puede ser bueno moralmente, puede ser bueno éticamente, puede ser bueno relacionalmente y aún con respecto a la justicia, puede ser justo desde el punto de vista humano. Y si tuviéramos que hacer votación por algunas personas, votaríamos por varios con voto para que se vaya al cielo. Lamentablemente tu voto no cuenta y el mío tampoco. Ante los ojos del Señor, ¿qué es lo que ve Dios? ¿Está en Cristo? ¿Está haciendo la perfecta voluntad de Dios? Bueno, Josías hacía lo bueno de acuerdo a la opinión de Dios. Dios opinaba que él sí realmente estaba haciendo las cosas bien. ¿Sabes cuándo comenzó a reinar? ¿Cuántos vieron la coronación del rey Carlos III ayer? Ahora sí que nos va a cambiar la vida, ahora sí que las cosas van a ser mejores en el mundo. ¿Qué tengo? Micrófono. Asesora de imagen, mi esposa. No se imaginan de las que me salva. Bueno, cuando ya me cambié y todo, ¿a dónde te crees que vas con esa ropa? Ahí me da vuelta. Ahora, bueno, vos lo ves al rey Carlos cuando le pusieron la corona esa, que no sé cuántos kilos pesa, y había que andar cargando la corona. Uno lo ve ya bastante maduro, bastante viejito. Estuvo décadas esperando ese momento, orando, Señor, llévate la... Y ahora, bueno, uno dice, bueno, está bien, menos mal, por lo menos unos días antes de que le toque, ¿no? Que tenga la corona en la cabeza, uno piensa. Bueno, pero imagínate si hubiera tenido 8 años, ¿qué pensarías vos? Un chico en el trono, un nene de 8 años, lo sientan ahí, le ponen la corona que le queda por acá. Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar. Su padre Amón era un impío tal que Dios lo sacó y lo puso a este chico que, como quedó huérfano tan pequeño, quedó en manos de curadores, de los cuales uno de los sacerdotes lo era. O sea, estuvo en manos de un sacerdote que lo iba instruyendo. ¿Te diste cuenta por qué los padres de familia tienen que ser sacerdotes del hogar? Porque pueden instruir a los hijos y pueden revertir generaciones de maldad, de injusticia. Sé sacerdote de tu hogar. Pero a los 12 años comenzó a limpiar la tierra. Así comenzó el texto que leímos. Después de haber limpiado la tierra. Uno dice, ¿qué es esto de limpiado la tierra? Bueno, hay algunos gobernantes que limpian la tierra, ¿no? Y llenan los bolsillos, limpió todo. ¿No? Una vez habíamos estacionado el auto en cierto lugar de turismo, estábamos con los chicos y pasan unos chicos, señor, le están limpiando el auto. Y nosotros, porteños mal pensados, pensábamos que nos estaban desvalijando el auto. No, lo estaban lavando el auto. Bueno, no es eso limpiar la tierra. Limpiar la tierra, alguien que estaba pasando el escobillón. No. Estaba limpiando la tierra de todos los ídolos que habían sembrado su padre y su abuelo. Es decir, ellos se habían dedicado a la idolatría, a la rebelión contra Dios, y Josías se encargó de eliminar uno por uno estos agentes de corrupción que ofendían a Dios. A veces nosotros pensamos que tendríamos que hacer lo mismo en este tiempo, ¿no? Decir, bueno, tenemos que limpiar la tierra porque Dios no puede bendecir a Argentina con tanta idolatría. Entonces empezamos a prender fuego a todos los monumentos al Gauchito Gil. De vez en cuando nos hacemos los locos y derribamos alguna imagen de un templo católico. No es esto así. Israel sí, como nación, tenía límites geográficos y dentro de esos límites geográficos había que mantener la ley de Dios, había que cumplir con los mandamientos de Dios porque Dios tenía un plan con esa nación. Ese plan era que Cristo naciese, que Cristo fuese sacrificado, muriese por los pecados y que de ahí el evangelio fuera desparramado. Dios tendrá un plan futuro con esa nación, pero por ahora el plan quedó ahí y hoy Dios no tiene ningún plan con ninguna nación en particular, ni siquiera con Argentina habiendo salido campeón. No hay plan con no te
pienses que Dios tiene algún favor especial, sino que el plan de Dios es conforme a su salvación y la salvación es individual. No hay un plan de Dios con Argentina. Argentina sigue el curso. Si algún día se levanta un presidente creyente evangélico que dice que va a cambiar la Argentina y la va a transformar en el reino de los cielos, no le creas. Por más que se diga evangélico, que salga de Avance Cristiano. No le creas. ¿Por qué? Porque el plan de Dios ahora es con cada individuo. Dios salva a cada uno individualmente. Y Dios tiene un plan de Dios con tu vida, con tu vida, con tu vida, con tu vida, con mi vida, con la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un plan. Y ese plan, ¿en qué consiste? En hacer de vos, de él, de ella, de aquel, del otro, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por él para anunciar sus virtudes a todas partes. Y un día tendremos un territorio en los cielos y tierra nueva donde estará la nueva Jerusalén. Ese es el territorio con el que Dios tiene un plan, comenzando con los individuos. Mientras tanto, el plan es con vos y conmigo. Ahora, una vez que Josías logró el objetivo de haber limpiado la tierra, de haber quitado los ídolos, empezó a reparar el templo, que era el lugar emblema de la presencia de Dios, que se hallaba abandonado, deteriorado y hasta vandalizado estaba. Y cuando envía la orden de reparar el templo y activa esto, comienza a recaudar y reunir el dinero, como lo hacemos hasta nuestros días, ¿no? ¿Y qué ocurre? El dinero recaudado, de pronto el sacerdote Hilcías lo tenía guardado en lo que hoy sería una caja fuerte. Cuando va a sacar el dinero de la caja fuerte, oh sorpresa, se encuentra con el rollo de la ley. Se encuentra con la palabra de Dios. Había estado guardada, encerrada durante 57 años sin leerse. Ahora, presta atención a esto. No encontraron la palabra de Dios en un basural. No encontraron la palabra de Dios en un lugar de libros prohibidos. La encontraron guardada como si fuera un objeto de mucho valor, pero demasiado guardada. Demasiado. La ley decía que había que hacer con cada rey que subía una copia de la ley para el rey y había que leerla todos los días ante la presencia del rey, para que el rey entendiese la ley y el rey cumpliese con los planes de Dios. Pero estaba guardada, no se cumplía, al punto que el mismo Josías ni sabía que hubiese una ley que se leyera. Es como el que va poniendo piloto automático y va repitiendo las cosas sin entenderlas, simplemente por herencia y por tradición. Hoy nosotros solemos hablar de los cristianos nominales. ¿Y qué son los cristianos nominales? Son los que nacieron como cristianos que no saben ni por qué ni para qué, y da lo mismo ser cristianos que ser budistas. Simplemente porque es la tradición. Pero no llegan a entender bien todo lo que Dios quiere porque no están en contacto con la ley. 57 años sin escucharse la palabra de Dios. 57 años sin escuchar la ley. ¿Qué se podía esperar de Josías? Un hombre que simplemente cumplía con tradiciones sin entender plenamente todo lo que debía entender. Amaba la palabra, pero la tenían guardada en una caja fuerte. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Y lo demás? ¿La tenemos demasiado guardada? ¿Nos ven nuestros hijos leer la palabra de Dios? Si tus hijos nunca te vieron leer la palabra de Dios, estás en una zona de peligro. Estás como Josías. Me acuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños, yo a las mañanas me iba a mi cuartito arriba, me ponía de rodillas, leía la Biblia, oraba, y era un sábado. Y de pronto siento el ruido de unos pasitos en los escaloncitos de madera que iban golpeando en los armazones de metal, tac, 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 tac.
Y tenía oído como para escuchar eso en ese momento. Y mientras estaba orando, dije, Fernandito, siento que se abre la puerta, yo estaba de rodillas, y de pronto se me tira encima y me abraza y me dice, papi, ¿otra vez estás bibliando? Se ve que le quedó grabado y lo golpeó tan fuerte que bueno, ahí lo tenemos, predicándolo cada tanto y con mensaje de Dios. Necesitamos que nuestros hijos nos vean leer la palabra de Dios. Necesitamos que vean ese ejemplo. ¿Están imitando ellos nuestra práctica de leer la palabra? ¿O simplemente siguen con la tradición cristiana? No niego que todos nosotros nos vamos a comportar como excelentes cristianos. No lo niego. Y no niego que nuestros hijos van a ver nuestro excelente testimonio cristiano. Pero ¿nos ven la práctica cristiana de leer la palabra? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Vos creés que educación cristiana va a reemplazar lo que vos tendrías que hacer? Estás muy equivocado. Tus hijos necesitan ver tu ejemplo. Ahora, cuando le avisaron a Josías del hallazgo y le leyeron la palabra, Josías rasgó sus vestiduras porque se enteró de las demandas de Dios y se sintió confrontado por ellas y dijo, estamos perdidos. Yo pensé que estaba todo bien y está todo mal. Qué bárbaro, ¿no? Como no tenía grandes problemas, Josías pensaba que todo estaba bien hasta que se encontró con la palabra y se dio cuenta que todo estaba mal. ¿Cómo leemos la Biblia nosotros? ¿Solamente para hallar las promesas y las bendiciones? Te bendeciré y te prosperaré. ¡Aleluya! Hoy estoy con gozo. Hoy el Señor me habló. Destruiré a tus enemigos. ¡Aleluya! Y hoy pierde Boca y va a perder Lanús y los Andes también y gana Banfield. Se me fue media congregación. Ninguna enfermedad que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¡Ay, qué bien! Me salvé del análisis de sangre. Y cuando dice, hijitos, no amemos de palabras, sino de hecho, y el Espíritu Santo, acción social, acción social, acción social. No, hoy Dios no me habló. Usamos la Biblia como perlitas bíblicas que nos traen bendición, el urin y tumim de la bendición, que nos dicen palabras agradables. O permitimos que la Biblia nos confronte, nos diga lo que está mal, nos diga lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Finalmente Josías consultó al Señor sobre qué hacer al respecto y envió a sus siervos a una profetisa. Aquellos que están en contra del ministerio de las mujeres recuerdan que en Israel había profetisas, mujeres que hablaban de parte de Dios. Con frecuencia escucho la voz de Dios. Y a veces, y otras veces, esto no es de Dios. ¿Y qué le dijo la profetisa? Le dijo palabra de Dios también. En ese tiempo no estaba toda la Biblia terminada, así que la palabra de Dios estaba circulando oralmente y después se transformó en palabra, donde esta mujer le dijo, sí, es verdad, viene destrucción sobre tu pueblo por todo lo que hicieron, pero te vas a salvar de esta destrucción porque oíste mi palabra. O sea, cuando uno oye la palabra de Dios, se libra de la destrucción. Tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Jesús es el Verbo, es la palabra de Dios hecha carne. Y yo no puedo conocer debidamente a Jesús si antes no conozco la palabra de Dios. No puedo reconocer a la palabra hecha carne si antes no reconozco primero la palabra. En Jesús habitaba y habita toda la deidad porque Él es Dios, pero es la palabra. Y yo tengo que aprender la palabra. Por eso quiero compartirte muy brevemente algunos principios sobre la palabra. Esto fue la introducción. Avisá que bajen el fuego de los ravioles. Termino pronto.
En primer lugar, oír la palabra de Dios nos trae gozo permanente. Nos trae un gozo perenne, un gozo que no se va. ¿Vos pensás que en el culto te vas contento y con gozo porque cantamos lindas canciones? Hoy cantamos ahí una nueva canción. Hay una nueva. ¿A cuánto les gusta esa? Me encanta, esa otra que me enfervoriza. Yo sé quién soy yo. Sobre todo cuando pierde Banfield, ¿viste? Yo digo, no, yo sé quién soy yo. Aunque pierda Banfield, aunque me vaya mal, aunque me enferme, yo sé que sigo siendo quién soy. No, y hay tantas canciones que viviré, no moriré, y tantas otras. No, nos llenan de gozo, pero es un gozo que dura poco. A veces hasta nos da gozo el ritmo, ¿no? Porque la sacamos de contexto. Aleluya, 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 Jesucristo volverá otra vez. Y uno empieza a ver. Esta chapita. Porque asociamos las canciones a los ritmos, a las ondas que viene de esto, del otro lado, la canción. Las canciones no traen gozo perpetuo. Tampoco viene el gozo perpetuo por la alegría contagiosa que tengo alrededor de todo. Tengo un montón de gente buena onda, me pongo buena onda entonces. ¿Cuántos vinieron con gozo? A ver, después oramos por los demás, ¿no? Yo estoy medio dado vuelta, ¿no? Llegué anoche, llegué a casa como cerca de medianoche, eran las 12 de la noche, pero mentalmente mi reloj biológico ya estaba acostumbrado a las 10 y cuando a las 6 de la mañana puse para despertar, mi reloj biológico a las 4 de la mañana, así que estoy... Así que la buena onda tuya hoy no me afecta para nada. No la entiendo. El gozo no viene por los milagros recibidos o observados. ¡Oh, Dios, hizo algo tremendo! Y cuando no lo haces, ¿se te fue el gozo entonces? O sea, tu combustible son los milagros. No viene porque nos va bien. Porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Cuando Dios nos habla, hacemos cambios en nuestras vidas y eso nos trae paz y esa paz nos trae gozo. Cumplir con la voluntad de Dios nos trae gozo. Dice el Salmo 40, versículo 8, era hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Todos sabemos que los salmos son poesías expresadas del corazón del ser humano y por ser poesías y ser arte, tienen mucha belleza en la forma de componerse para que de esta manera se asocie con el buen gusto. Y acá hay un paralelismo en donde está diciendo, tu ley está en medio de mi corazón. En otras palabras está diciendo, bueno, algunos, ¿no? De fútbol, yo tengo a Boca en mi corazón. Yo tengo a Banfield en mi corazón. Yo tengo esto en mi corazón. Es una forma de decir que amas a tu club, que amas a tu país, y en medio de mi pecho, la República Argentina. Es una forma de decirlo, ¿no? Pero cuando hablas de la palabra de Dios, está más en el centro de tu corazón. Quiere decir, el salmista decía, amo la ley, por lo tanto hacer la voluntad de Dios me agrada. Me trae gozo. El Salmo 1, versículos 2 y 3 dice, bienaventurado aquel que no se sentó en silla de escarnecedores, etcétera, etcétera, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Qué lindo aquel que tiene en el Señor su delicia y que medita en su ley, en su palabra, día y noche. El Salmo 119 está lleno de textos que hablan de la relación del ser humano con la palabra y lo importante que es la palabra de Dios. La palabra de Dios trae gozo. Cuando venimos aquí, venimos a rendirle culto al Señor y esto es maravilloso y hay gozo en la presencia del Señor, pero el gozo se duplica cuando uno escucha palabra del Señor. Hermano, no pienses que tu gozo viene porque hubo coritos y gente buena onda. El gozo viene cuando uno escucha la palabra del Señor. Acordate, es lo que vale, es lo que tiene significado. Segundo, oír la palabra de Dios nos trae fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando del créelo y lo tendrás. Confiésalo y te vendrá.
No, sino está hablando de confianza y conocimiento de Dios y su voluntad. Esto es fe. Es confianza en Dios, conocimiento de Dios, conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso, cuando uno escucha la palabra de Dios, uno empieza a conocerlo a Dios y esto entonces le trae más confianza. Es muy difícil acercarnos a un Dios del que no sabemos nada y mucho más difícil es pedirle a Él cuando sabemos que Él es el que manda y no el que obedece. ¿Cuántos cristianos idólatras hay? Y vos dirás, ¿cómo? ¿Hay cristianos idólatras? Sí. Por algo Juan dice, hijitos, huid de la idolatría. La idolatría no consiste en tener dioses con nombres distintos. A veces se puede conservar el nombre mismo de Dios. Cuando Israel salió de Egipto en Éxodo y Moisés estaba recibiendo las leyes de parte de Dios, Aarón, con toda la gente, diciendo, no sabemos qué ocurre con este varón Moisés, levantaron un becerro de oro y dijeron, este es Jehová que nos libró de la tierra de Egipto. Tenía el nombre correcto, nombró una acción correcta de Dios, pero creía algo que no tenía nada que ver con Dios. ¿Cuántas personas hay que se dicen cristianos, que hablan de Jesús, hablan de Dios, hablan del Padre, hasta recitan el Padre Nuestro, pero no conocen absolutamente nada de Dios, sino que le atribuyen lo que está en sus imaginaciones y buenos pareceres? Esto es idolatría, porque aunque conserva el nombre, llamaron el número equivocado. Se contactaron con otro Dios, un Dios inexistente, no el Dios verdadero. Cuando uno entra en contacto con la palabra de Dios, uno aprende a saber quién es Dios y lo que Dios hizo. A veces pedimos que Dios nos muestre de alguna manera sobrenatural su voluntad y no reparamos en que hay muchos aspectos en los que Dios habló una vez y para siempre. Ah, Señor, ¿qué hago? ¿Lo mato o no lo mato? Dios ya dijo hace mucho tiempo, no matarás. Y uno está preguntándole, ay, ¿qué me va a decir Dios? Y a la última Dios te va a decir lo que vos querés escuchar, como se lo dijo Balaam, causando verdaderos problemas, porque todos terminamos escuchando lo que queremos escuchar, al no ser que amemos la palabra de Dios y ahí vamos a escuchar la palabra de Dios. Cuando conocemos a Dios a través de su palabra, sentimos la confianza de estar en su misma barca, de estar haciendo su voluntad, de estar bajo su control. Por eso cuando uno entra en contacto con la palabra de Dios se llena de gozo perpetuo, pero se llena de fe también. Y uno aprende a confiar en Dios. Pero termino diciendo que oír la palabra de Dios nos trae santidad. Josías buscó a Dios, a los 12 años decidió buscar al Señor. Hoy vemos a un jovencito de 12 años y estamos preocupadísimos pensando qué giro va a tomar y está en nuestro periodo de mayor vigilancia porque decimos ahí es el punto bisagra, el momento de inflexión y no queremos que se nos escape nada, que no vea nada indebido, que no escuche nada indebido. Y este chico a los 12 años ya había decidido buscar a Dios porque lo tenía en su tutelaje a un sacerdote que buscaba a Dios. Buscó a Dios, limpió el territorio, restauró el culto, restauró el templo. Todo eso estaba muy bien, pero cuando oyó la palabra de Dios se dio cuenta que estaba lejos y que necesitaba arrepentirse. Esto es lo que de vez en cuando necesitamos que haga la palabra de Dios en nosotros. Que nos confronte y nos diga lo que está mal, lo que tenemos que cambiar. A veces nos interesa que el Señor nos escuche cuando nosotros oramos y hasta nos quejamos cuando no recibimos lo que pedimos y decimos, Dios no me escuchó. Así que es más importante que Dios te escuche o que vos escuches a Dios. ¿Cómo nos cuesta escuchar a Dios? ¿Cómo nos cuesta hacer un alto en la vida, estar un poco quietos, apartar un día, unas horas, un día domingo para venir a escuchar a Dios? ¿Cómo nos cuesta escuchar a Dios semanalmente, diariamente, leyendo la palabra de Dios? ¿Pasamos tiempo para escuchar a Dios? Como dije, cuando venimos al templo, venimos a rendir culto al Señor, pero también venimos a escuchar su palabra. Cuando nos reunimos aún fuera del tiempo de culto, tendríamos que escuchar palabra y hablar palabra. Lamentablemente, a veces usamos otra palabra con P.
pavadas en vez de palabra. Porque te digo, podemos hablar de las cosas más importantes del universo, pero no vas a arreglar el universo. Pero si hablas palabra de Dios, restaura tu vida, cambia tu vida. Por algo Pablo dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, hablando con salmos, himnos espirituales. Te cuento una experiencia que tuve hace varios años, de tantas, con respecto a la palabra. Un pastor que había hecho algunas cuantas cosas mal, se sintió herido y realmente estaba muy herido. Entonces empezó a tirar piedrazos donde podía y uno de esos piedrazos me cayó a mí. Me escribió una carta donde me dijo una sarta de cosas que yo decía, ¿de dónde saca estas cosas? ¿Qué está diciendo? Estaba enojado y estaba furioso. Y la verdad, me enojé. Y estuve por días ideando qué respuesta le iba a dar por escrito. Y ya tenía párrafos enteros. Y esto no es así, porque esto, porque sí sabrás, Y tenía fácil como una semana maquinando todo lo que le iba a decir. Hasta que un sábado me habían invitado a predicar en una iglesia. Y uno de mis textos favoritos para predicar es Daniel, en el foso de los leones. Y cuando llega al punto en el que Daniel supo el edicto del rey, en el que por espacio de 30 días no se le va a hacer petición alguna a Dios, ni a persona que no fuese el rey Darío, Daniel siguió orando 3 veces al día como solía hacerlo antes. Y me detuve en ese punto y empecé a hablar. Y decir, Daniel no se puso a escribir una carta, Daniel no puso una solicitada, Daniel no hizo esto, Daniel no se quejó, Daniel no protestó y de pronto sentí el Espíritu Santo con un dedo que me tapaba toda la visión. Las huellas digitales de Dios me impedían ver más. Y sentí que Dios me dijo, ¿y vos? En ese mismo momento, mientras predicaba, rompí la carta en 1000 pedazos. Pasaron muchos años después de esto y hoy me siento tan feliz de no haber hecho esa carta porque hubiera empezado una verdadera guerra y esa guerra nunca fue porque hice caso a la palabra de Dios. La palabra me confrontó. Me confrontó. Necesitamos tomar contacto con la palabra de Dios. Necesitamos sacarla de la caja fuerte. Sí, la valoramos, no la tiramos a la basura, pero la leemos, la sacamos, la desempolvamos. Necesitamos que nuestros hijos nos vean leer la palabra de Dios, que nos escuchen hablar de la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios more en abundancia y no vivir por tradición cristiana dependiendo de los empujoncitos que cada predicación nos da el día domingo o el día jueves. Necesitamos reencontrarnos con la palabra de Dios. Necesitamos decir, como dijo Hilcías, he hallado el libro. No, pero si yo lo tengo todos los días. Podés tenerlo, pero en una caja fuerte de tiempo, en una caja fuerte de atención, blindado, sin abrirlo. En esta mañana quiero proponerte que puedas decir, he hallado el libro. Me reencontré con la palabra de Dios. Dejo que la palabra de Dios rija mi vida. Como pastor de Avance Cristiano, me aterrorizaría que este lugar multiplique la cantidad de personas que no leen la palabra de Dios. Vería en vano todo esfuerzo y todo lo que se está haciendo si cada uno de los que están no entra en contacto con la palabra de Dios. El Corán, cuando se refiere a los cristianos, y así los musulmanes se refieren a los cristianos en muchos lugares, como el pueblo del libro. Dios quiere que sigamos siendo el pueblo del libro. Yo quiero invitarte a que te reencuentres con la palabra de Dios. Si ves que te cuesta sacarla de la caja fuerte del celular, conseguite una Biblia física, pero léela
Deja que te confronte, deja que trabaje en tu vida, que la tornee y que te traiga gozo a largo plazo. Hace unos cuantos años estaba haciendo unos arreglos en casa y algo me picó en la pierna. Y empezó a hincharse hasta que quedó como una especie de grano. El tema es que me empezó a doler, estaba rojo, duro, empecé a tener fiebre y fui al médico. Antes me había mandado una travesura. Dije, es un grano, debe tener pus. Así que agarré una agujita y dolió poquito. No me atrevía más. Así que fui al médico, donde tendría que haber ido en un principio, y le dije lo que hice. Me dijo, ¿qué te crees? ¿Soy Schwarzenegger? Me dice, bueno, recostate. Me acosté. Mira que no te puedo dar anestesia porque no te va a agarrar la anestesia acá, con toda la inflamación que hay. Así que sentí cada milímetro que el bisturí con su filo se enterraba en mi piel. Y apretaba, y apretó, y yo. Refrenaba mis labios como buen creyente. ¡Aleluya! ¡Quebrántanos, Señor! Me dolió. Ese día me dolió. Pero los días siguientes empecé a sentirme bien. Qué bien que estoy. No te voy a decir que soy Messi porque soy un desastre jugando al fútbol, pero la conservé. No la perdí. Está bien. A veces la palabra de Dios te va a causar dolor. Pero es el dolor suficiente para purificarte, para darte cuenta que cuando crees que todo está bien, tal vez no está todo bien. Y te lleva a buscar a Dios para escuchar más palabra de Dios. Y cuando pasan los años, decís, qué bien que me hizo la palabra. No venís a escuchar cosas lindas acá. Venís a escuchar palabra de Dios. A veces agradable y a veces desagradable. Cerrá tus ojos por un momento. Me encantaría que cada uno dijera, he hallado el libro. Y esto lo vas a llegar a decir cuando tengas un encuentro con la palabra de Dios. Por lo pronto, hoy quiero proponerte que te comprometas a oír palabra de Dios, a buscar palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Que salgas distinto y con una decisión distinta. Todos aquellos que quieren tomar ese compromiso de ponerse a redescubrir la palabra de Dios, los quiero invitar a que se pongan de pie en este momento. Señor, tu palabra es maravillosa. Es lindo estar en el culto, es lindo rendirte culto, es lindo reunirnos, tener comunión. Es maravilloso ser tus hijos, buscarte. Pero ¿cómo hallarte si no escuchamos tu palabra? Señor, que el conocimiento de tu palabra invada nuestras vidas, que la redescubramos para seguir siendo el pueblo del libro, pero en especial, Señor. No soy el pastor del país, ni de la ciudad, ni del pueblo, ni de la cuadra. Soy pastor de Avance Cristiano junto con otros tantos pastores. Mi pedido, Señor, es que cada uno de los que pasa por este lugar encuentre el libro y se quede con el libro en su corazón, leyéndolo cada día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, tengas un domingo hermoso y encontrar la palabra.